Ah, bueno, no sé si entramos acá. Bueno, esto en realidad, como introducción al tema, desde hace muchos años ya se sabe que las disglucemias son un marcador de severidad y están asociados a mayor mortalidad en la UCI. ¿Tá? Son un marcador de calidad asistencial desde ya hace 20 años, en su primer trabajo que ya publicó Van der Berg en el 2001, donde encontró que un monitoreo intensivo de la glicemia era capaz de reducir la mortalidad en los pacientes críticos, ¿tá? Pero también es muy conocido que estudios posteriores, entre esos el Night Sugar, que es de los más famosos, no reprodujeron estos resultados e incluso se reportaron aumento de la mortalidad con el control estricto de la glicemia. Desde entonces, recientemente se describe también un concepto más amplio, que es el concepto de las disglucemias. ¿Y esto qué es? Bueno, la definición de las disglucemias es un concepto que engloba 4 variables o dominios, ¿tá? Que son la hiperglicemia de estrés, la hipoglicemia, la variabilidad glicémica, y en los últimos tiempos se denominó una cuarta variable, o variable unificadora, que es el tiempo en rango de objetivo, ¿tá? Cuyas siglas le dicen el TERO. ¿Tá? Hablando un poco de cada una de estas variables, la hiperglicemia de estrés, que es definida como una glicemia de ayuno mayor a 96 en 2 registros sucesivos o mayor a 2 en cualquier momento, obviamente en ausencia de hiperglicemia previa. Esta hiperglicemia es secundaria a una respuesta endógena al estrés, con aumento de las citoquinas inflamatorias, el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento, o consecuencia de nuestras propias intervenciones terapéuticas, por catecolaminas, corticoides, suero glucosado, etc. Todo esto genera un aumento de la generación hepática de la glucosa, glucogenólisis y neoglucogénesis, y resistencia periférica a la insulina. La otra variable, hipoglicemia, está definida como un nivel de glicemia menor a 0,7, y esta es severa cuando es menor a 0,4. Varios trabajos ya demuestran que la generación de la hipoglicemia aumenta la mortalidad. Los factores de riesgo, por todos conocidos, la sepsis, obviamente la propia diabetes, un score Apache elevado, injuria renal, la suspensión de la nutrición durante la infusión de insulina, pero uno de los más importantes es el propio tratamiento intensivo con insulina, que aumenta por 5 el riesgo de la aparición de hipoglicemia. Y ya un trabajo publicado por Klinger que demuestra que al menos un episodio de hiperglicemia, aunque sea leve, aumenta la estadía y la mortalidad. Un nuevo, sí que es, digamos, la hipoglicemia y la hiperglicemia de estrés eran ya más conocidas. Ahora este nuevo concepto de la variabilidad de la glicemia, que es otro de los dominios. Los niveles de glucosa siempre oscilan de manera pronunciada en el paciente crítico, y lo vemos todos los días en la unidad. A veces con un mismo nivel de glicemia media puede reflejar, en realidad de acuerdo a la variabilidad de la glicemia, un control muy diferente. Braithwaite la define textual como la tendencia o la propensión de un paciente a desarrollar repetidas excursiones de la glicemia plasmática durante un periodo de tiempo relativamente corto que exceden la respuesta fisiológica normal. Y esta definición engloba las 2 variables, es decir, la magnitud de las excursiones en un periodo de tiempo y la frecuencia con la que un determinado valor crítico es superado en el tiempo. Para reflejar un poco cómo es gráficamente el concepto, estos 2 pacientes que tienen un mismo nivel de glicemia media, en este caso se usó la hemoglobina glicosilada, muestra dos variabilidades de la glicemia muy diferentes. El paciente A con una variabilidad muy poca, y el paciente B con una variabilidad mucho mayor de la glicemia, que se muestra claramente en la gráfica. Ya de la variabilidad de la glicemia se habla desde el año 2006, donde ya la reconocen como un marcador de mortalidad. Y en el 2008, Klinger hace un trabajo muy interesante, que a los pacientes que ingresan en la UCI los divide en rangos de glicemia media durante su estadía. Hace 5 grupos con niveles entre 70 y 90, 100 y 120, 120 y 140, es decir, los va aumentando de acuerdo al nivel de glicemia media. Y en cada grupo de pacientes los divide en cuartiles de acuerdo a la variabilidad de la glicemia. Y ahí es que están en distintos colores, el verde con un grupo que tiene poca variabilidad, al rojo con el grupo de mayor variabilidad. En cada uno de los grupos
siempre a mayor variabilidad de la glicemia, mayor mortalidad. Pero lo más interesante es que la diferencia en mortalidad se da más en los grupos que tienen euglicemia. Es decir, que la variabilidad de la glicemia importa más en los grupos que están en euglicemia que los pacientes que tienen más glicemias más elevadas. Ahora, resta por averiguar, el tema es, la variabilidad de la glicemia, ¿es un marcador de severidad y tiene un efecto deleterio por sí mismo? ¿O esto es un marcador de calidad asistencial? Es decir, que la variabilidad de la glicemia depende de cómo nosotros controlemos la glicemia. Para la primera pregunta hay algunas respuestas. Parece que los cambios bruscos podrían gatillar estrés oxidativo y esto genera disfunción endotelial y daño vascular, aumento de adhesión de los monocitos al endotelio y apoptosis. Y para la segunda pregunta de si esto es un marcador de calidad asistencial, todavía restan trabajos para determinarlo. Y por último llegamos al cuarto dominio, el dominio unificador, que es el tiempo en rango objetivo. Y en esto después vamos a ver que es de los dominios de los que tienen más importancia a la hora de desarrollar protocolos de control de la glicemia. Que esto es el tiempo acumulado en una determinada banda de objetivo de la glicemia. Cuánto tiempo el paciente logra estar en los valores que nosotros queremos de glicemia. Varios estudios ya analizaron la relación entre el tiempo en rango objetivo y la mortalidad. De los más importantes está el estudio de Krimsley, que bueno, él propone un rango entre 70 y 140. Lo que tiene interesante el estudio es que divide entre pacientes diabéticos y no diabéticos. Y el que encuentra que en los pacientes no diabéticos que lograron tener un tiempo en rango objetivo mayor al 80%, se asoció a un incremento en la sobrevida de los pacientes. Entonces, estos hallazgos tienen seguramente van a tener implicancias en el diseño de los protocolos. Otro concepto que surge de esto es la famosa paradoja de la diabetes. ¿Y por qué surge este concepto? Porque en realidad en los pacientes ambulatorios todos sabemos, y lo vemos todos los días, que la diabetes está asociada a una gran carga de enfermedad. Y uno tendería a pensar que los pacientes críticos con diabetes es una comorbilidad de peso y que uno pensaría que se mueren más. Pero esto no es así, no se ha demostrado en prácticamente ningún trabajo. Lo demuestra que en los pacientes en la UCI la presencia de diabetes como comorbilidad no se asocia independientemente como factor de mayor mortalidad. En 2011 también Ziegler publicó un metaanálisis con 141 estudios, más de 12.000 pacientes, en los cuales el impacto en la mortalidad de la diabetes no existía, salvo en el grupo de la cirugía cardíaca, ahí sí parecería tener su impacto en la mortalidad. Y lo otro, también a tener en cuenta, es que el tratamiento intensivo con insulina genera mayor beneficio en los pacientes sin diabetes conocida. Todo esto nos va generando ya la idea de como que la diabetes es en cierta medida un modulador de todos los dominios de la glicemia. Este trabajo que empezó a ver o quiso ver cómo era que esta relación entre los dominios de la glicemia, la diabetes y la mortalidad, este estudio demuestra que el diagnóstico previo de diabetes generaba un menor riesgo de muerte en UCI. Que la hiperglicemia aumenta la mortalidad en los pacientes no diabéticos. La hiperglicemia aguda genera más mortalidad que la hiperglicemia crónica, para hablar digamos, con estos enfoques. El aumento de la variabilidad glicémica, como vimos, en pacientes aumenta la mortalidad en pacientes no diabéticos, pero en los diabéticos no. Y la hipoglicemia sí, se asocia siempre en forma independiente con aumento de la mortalidad en ambos grupos. Estos hallazgos sugieren que en realidad valores de glicemia que pueden ser beneficiosos para unos pacientes, en los pacientes diabéticos capaz que no lo son tanto. Este otro estudio, publicado en la revista NCHES, que muestra que el control moderado de la glucosa está asociado a mayor mortalidad que un control estricto en los pacientes no diabéticos. ¿Qué es lo que nos empieza a reflejar esto? Que todos sugieren que la presencia de la diabetes podría modular el efecto que las diferentes variables en el control de la glucemia podrían tener en los pacientes críticos. Ahora,
¿Hay alguna explicación? Uno tendría que hacerse algunas preguntas. ¿Hay alguna explicación biológica que explique esta paradoja? Y por otro lado, ¿hay algún impacto real en el control glicémico previo? ¿Tiene algún impacto digamos, en cómo le va a ir el paciente en la UCI? Y bueno, en cuanto a la primera pregunta, si hay alguna explicación biológica, la hiperglicemia parecería generar un acondicionamiento celular que protege a la célula de la hiperglicemia aguda. Esto podría ser similar a lo que sería el preacondicionamiento isquémico en la coagulopatía isquémica. Y este preacondicionamiento se explica porque los receptores GLUT3 y GLUT4, que cuando uno tiene una exposición crónica a la glicemia, hacen como una especie de down regulation, cuando el paciente tiene la famosa hiperglicemia de estrés, que los niveles de glucosa son elevados, las células al tener menos receptores, no entraría la glucosa a la célula y no se generaría esta sobrecarga intracelular de glucosa. A su vez hay otros trabajos que muestran que la propia insulina tiene efectos antiinflamatorios y de protector endotelial. ¿Ah? Y bueno, ¿cuánto impacta esto? Digamos, el control previo de la diabetes con respecto a la mortalidad en el CTI. Hay evidencia de que existe una relación, y que cuanto peor es el control metabólico previo al ingreso a la UCI, mayor sobrevida con niveles de glicemia más elevados. Y hay menor sobrevida con niveles de euglicemia. ¿Tá? Y los pacientes que mejor controlan su diabetes tienen mejor sobrevida con niveles de glicemia más bajos. Es decir, que ya tenemos que ir, ya el control de la glicemia en el UCI no se puede plantear a todos los pacientes igual. Hay que ir dividiendo grupos. ¿Tá? Parecería como que, bueno, la hiperglicemia crónica genera cierta protección. Este otro estudio de Plummer, que en realidad recoge 1000 pacientes y empieza a tener también, quiere relacionar mortalidad y control glicémico, mide la hemoglobina glicosilada al ingreso con la glicemia pico a las 48 horas, y divide a los pacientes en diversos grupos. Los diabéticos conocidos por su historia clínica, diabéticos que no son conocidos pero se los diagnostica por una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5, pacientes que tienen hiperglicemia de estrés, una hemoglobina glicosilada menor a 6,5, y pacientes normoglicémicos. ¿Y qué vio? Que la hiperglicemia de los pacientes que tienen hiperglicemia de estrés y una diabetes con un buen control metabólico previo, esto es hemoglobinas glicosiladas mayor a 7, la glicemia pico en las 48 horas elevada se asocia a mayor mortalidad. Y en los pacientes que son diabéticos conocidos o no, pero que tenían un buen control de su glicemia con una hemoglobina glicosilada menor a 7, este aumento de la glicemia pico, los diabéticos conocidos que tienen una hemoglobina glicosilada mayor a 7, este aumento no se asoció a mayor mortalidad. Entonces empezamos a ver que el control glucémico previo al ingreso a la UCI es un factor clave a la hora de desarrollar protocolos del control de la glicemia. Y esto nos lleva de la mano a la hemoglobina glicosilada, que como bien sabemos es un marcador del control glicémico en los pacientes diabéticos, regula, es decir, traduce el control glicémico en los 3 últimos meses. La American Diabetic Association la introdujo incluso como factor diagnóstico, es decir, una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5 ya nos diagnostica la presencia de diabetes. Las guías de manejo introducen un valor menor a 7 como indicador de un adecuado control, permite diferenciar pacientes con hiperglicemias de estrés de los pacientes que son diabéticos previos, ¿tá? Y otra cosa no menor es que el nivel de hemoglobina glicosilada tiene una menor variabilidad biológica y no se ve afectado por el estrés agudo o la sepsis. Se puede ver afectado por otras cosas, como después el chino nos va a hablar. ¿Tá? Y bueno, ¿qué utilidad puede tener en medicina intensiva el valor de la hemoglobina glicosilada? Bueno, ya hay varios trabajos, como ese que está indicado ahí en el 2014, que tiene un valor pronóstico. Un valor mayor o igual a 6,5 en pacientes sin historia previa de diabetes está asociada a mayor incidencia de disglucemia y de mortalidad. ¿Tá? Y además, como vamos a ver a continuación, el valor de la hemoglobina glicosilada parece ser importante a la hora de diseñar protocolos de glicemia. Acá tenemos algunos estudios que miden también el impacto de la diabetes no conocida, digamos, más de 15.000 pacientes, haciéndole la hemoglobina glicosilada, 9% tenían una diabetes desconocida, y estos tuvieron más incidencia de disglicemia. ¿Tá? Y
el conocer la hemoglobina glicosilada nos permite calcular este índice o esta nueva, que parece que tiene mucho futuro, digamos, que es la brecha glicémica o el gap glicémico, que es la diferencia entre la glicemia a la admisión que tienen cuando ingresa a la UCI y la glicemia promedio estimada a partir del valor de hemoglobina glicosilada. Esto es un poco por ese concepto de que la hiperglicemia crónica genera como cierto factor protector. Nosotros a través de esta fórmula, que es 28.7 por la hemoglobina glicosilada que calculamos, menos 46.7, eso nos va a dar un determinado valor que lo tenemos que restar al valor glicémico que tiene al ingreso. ¿Tá? Y este valor surge como predictor de malos resultados en pacientes con múltiples patologías. Los valores mayores a 80 generan un aumento de la mortalidad en los pacientes diabéticos críticos. Y algunos vieron también que incluso incorporándolo al Apache 2 mejora su performance como predictor de mortalidad al Apache 2. ¿No? De brecha, 80 de brecha. ¿Tá? Bueno, ¿qué rangos? Los rangos objetivos de la glicemia más o menos se han mantenido similares. Nosotros usamos la American College en el 2014 propone entre 140 y 200. Después la American Diabetes Association lo pone entre 140 y 180, que son los que habitualmente usamos en nuestros protocolos, los que tenemos hasta el momento. Pero lo más importante de lo que venimos hablando, debemos considerar la existencia de diabetes previa y del control glicémico previo en los rangos objetivos. Y bueno, todo parece indicar de que sí. Hay varios estudios, este es uno que es un estudio intervencionista tipo antes y después, de más de 1900 pacientes, que el antes propuso un rango objetivo entre 90 y 120, y en el después propuso un rango que lo dividía de acuerdo al valor, al antecedente de diabetes y al valor de hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, si tenía una hemoglobina glicosilada menor a 7 y no tenía diabetes previa, propone un rango de glicemia más cercano a la euglicemia. Y si tenía una hemoglobina glicosilada mayor a 7 y tenía diabetes previas, el rango estaba más, se permitían valores menos estrictos, digamos. ¿Y qué vio? Que en los pacientes que tenían diabetes, en los que no tenían diabetes, la mortalidad no hubo cambios. Y en los pacientes que eran diabéticos y tenían una hemoglobina glicosilada mayor a 7, parecería que evidenció una menor tasa de mortalidad. Es decir, que todo iría a atender a que tenemos que ser más permisivos con los valores de glicemia en los pacientes diabéticos conocidos y que tienen sobre todo un mal control previo. ¿Tá? Este es el protocolo de Marik, también que utiliza los rangos terapéuticos más altos en los pacientes que tienen hemoglobinas mayores a 7. Veamos que incluso llega hasta 220 digamos, como rango de normalidad. De rango objetivo, digamos. ¿Tá? Y este es un protocolo que usaron incluso, bueno, que está en la cátedra al día de hoy, que lo que se hace es que los pacientes, que los pacientes críticos no pueden ser tratados como siempre como un grupo homogéneo, y lo que se hacen es, los pacientes que tienen una glicemia mayor a 1,80, se le mide la hemoglobina glicosilada, dividen en mayor a 7 y menor a 7, los que tienen mayor a 7 los dividen en quirúrgicos y médicos. En los quirúrgicos son un poquito más estrictos con la glicemia, y en los médicos se permiten hasta glicemias de 220. ¿Tá? ¿Y qué hay de nuevo? Entonces, que los últimos trabajos, si uno pone en diferentes buscadores, parecería ser que la brecha glicémica es el parámetro que tiene más importancia. ¿Tá? Que lo vieron ya que una brecha glicémica, esto lo miden en los primeros 5 días, la diabetes, el valor de la glicemia media de los primeros 5 días contra la glicemia, contra ese valor a partir de la hemoglobina glicosilada, a mayor gap glicémico, mayor mortalidad en los pacientes diabéticos. Este es otro trabajo, va hasta 7 días, es la diferencia que tiene. Y esto que me pareció interesante, que también hablan de la paradoja del gap glicémico. Y empiezan a introducir un concepto que me parece bastante interesante, que es la hipoglicemia relativa en los pacientes clínicos. Y que si uno grafica el gap glicémico y la mortalidad, tiene la famosa imagen de una U, que es, hay un valor específico que está más o menos en torno a 80, valores mayores aumentan la mortalidad, pero valores menores también aumentan la mortalidad. Entonces,
creo que ese concepto de hipoglicemia relativa está bueno manejarlo. ¿Tá? Y que también de lo que sugieren que al ingreso a la UCI esa hipoglicemia podría ser deleteria. Otros trabajos también muestran que cuanto el rango de la medición de la diabetes la hacemos cada menos tiempo, mejoramos o mitigamos esa disglicemia. Es decir, volviendo al concepto inicial de que no sabemos si es un marcador de calidad asistencial en la UCI, si nosotros la medimos más veces, seguramente la variabilidad glicémica puede ser menor. Ahora, con la tecnología que nosotros disponemos acá, es muy complejo, por eso traje esta foto de que me pareció interesante, que hay medidores de glicemia continuos, ¿tá? A través de ópticos, ¿tá? Y que podemos graficar incluso, ¿tá? Y se ve la gráfica, y ahí vemos en verde el tiempo que estuvo en rango la diabetes, el tiempo en rango, o sea, la glicemia, y en rojo los valores, las veces que pasó de 1,60, pensando un poco a futuro en lo que deberíamos llegar al control, en cuanto al control de la glicemia. Y este último trabajo que vi, que se hace la pregunta de si si es tiempo de personalizar el control de la glicemia, y bueno, si bien aún no hay datos que justifiquen esto, hay una razonable evidencia de que los futuros trabajos tienen que ir por este camino, ¿tá? De que seguramente tengamos que utilizar el concepto de la hiperglicemia crónica y glicemia de acuerdo a cada paciente para manejar los protocolos. Entonces, como conclusiones, en realidad hasta ahora, los dominios de la disglucemia en el paciente crítico son marcadores independientes de mortalidad. La disglucemia presenta un menor impacto pronóstico en aquellos pacientes con diabetes mellitus previa, sobre todo si tienen mal control. Los pacientes sin diabetes o con diabetes, con un buen control metabólico previo, se benefician y se siguen beneficiando de un control más estricto de la glicemia, con objetivos más bajos. Los nuevos protocolos deben considerar el valor de la hemoglobina glicosilada como un reflejo del control previo de la glicemia. El tiempo en rango objetivo debe ser lo que nosotros tenemos que seguir como parámetro unificador, y tenemos que seguir ese concepto, que el manejo personalizado de la glicemia parece ser el objetivo, y que bueno, para esto vamos a necesitar de nuevas tecnologías en el control de la glicemia. ¿Tá? Y ahora lo que vamos a comentar un poquito rápidamente es la idea que tenemos del nuevo protocolo en la unidad, para que ahora tenemos que poner puedo acceder al... Este va a ser, digamos, es el protocolo de glicemia que tenemos la idea de poder implementar en la unidad. Cuando uno piensa en el nivel de hiperglicemia, que cuando es deleterio, cuando es más perjudicial para el paciente, se ve más o menos en qué rango uno está hablando. En general se dice que por encima de un 80, 220 más o menos de hiperglicemia, ya el paciente puede empezar a tener todos estos fenómenos. Lo que habló Daniel hoy me pareció interesante, yo lo bajo un poco a tierra pensando un poco más por viejo que por otra cosa. Es de qué tipo de paciente. El crítico siempre es un paciente muy heterogéneo, no podemos encasillarlos a todos juntos, creo que ese es un concepto muy importante. La individualización que habló Daniel al final prácticamente, creo que es tan importante porque hay pacientes, por ejemplo, no es lo mismo un neurocrítico, un postoperatorio de cirugía cardíaca, un séptico, ni que hablar una pancreatitis, un politrauma, cada uno tiene sus fases, y cada patología tiene sus fases. Y acá yo voy a dar un concepto que después en el protocolo se va a ver reflejado también, ya lo tiro, es que al principio, en la fase hipermetabólica, digamos, donde el paciente se ve la hiperglicemia de estrés, también va a tener una efervescencia. Vamos a suponer que entramos en la fase del paciente de meseta y podemos estabilizarlo y comienza a mejorar. También el protocolo tiene que ir una ida y una vuelta del manejo de la glicemia. O sea que, acompañándola a la misma, va a tener el protocolo de insulina o de infusión de insulina, va a acompañar a eso hasta llegar a destetarlo al paciente. Eso intenta reflejar esto. El primer concepto es la individualización y el tipo de paciente, no solo la hiperglicemia de estrés, porque hoy comentábamos acá, y bueno, lo hemos comentado varias veces con Daniel, el paciente crítico, la hiperglicemia no es el único problema que tiene el paciente. Seguramente tiene otro problema, y capaz que hasta más importante, un infarto, un PCR reanimado, tiene otro, la sepsis, es decir, lo tiene que operar, es decir, tiene otro problema y tiene que ser esto. Esto tiene que ver reflejado en qué? En que el paciente, por ejemplo, y
protocolo lo va a llevar adelante enfermería, por ejemplo, tienen otros problemas con el paciente. Hay que pronarlo, darle la medicación, controles, es decir, no puede asociar que el único problema sea lo de diabetes, tiene que ser bastante práctico. En eso estamos intentando un poco también que sea practicidad para que se cumplan los mayores criterios de esto y a su vez beneficiar al paciente. Lo otro es separarlos. Yo acá lo puse por acá abajo, yo todas estas cosas lo voy a seguir por alto porque acá más o menos habló todo Daniel, con extensa con bibliografía, con cosas que estoy seguro que aquel se los puede pasar. Eh, eh, la, este datito que está por acá, que dice, se destaca que no es un protocolo de tratamiento de la cetoacidosis diabética, yo creo que ese fue un poco por lo cual, incluso a mí me llevó en algún momento a interiorizarme de este tema que me gustaba. Eh, porque yendo a la práctica, cuando uno le dice a enfermería que prepare 50 unidades en 50 mililitros de oficio para pasar insulina, es lo mismo, no importa. Es como el concepto de PIP en el EPOC o para contrarrestar un distrés. La PIP es la misma. Ahora, el objetivo que nosotros como médicos nos estamos fijando es otro. En la cetoacidosis diabética nuestro objetivo, no voy a entrar en ese tema, que no es el caso, pero es el control de la cetosis, que no es lo mismo que controlar un nivel en rango de glicemia, que es lo que nosotros estamos protocolizando en este momento. ¿Tá? Y esto hay que dejárselo claro, dejarlo, capaz ponerlo en rojo, poner que esto no es cetoacidosis diabética. Cuando uno tiene un paciente con cetoacidosis diabética, dice, bueno, este paciente ingresó por una cetoacidosis diabética, y no es un descontrol metabólico en un paciente séptico con un descontrol metabólico en un diabético, o en un no conocido de una hiperglicemia de estrés. Porque en la definición estricta no tendría que tener diabetes para tener una hiperglicemia de estrés. Pero bueno, ese es un poco el centro de todo esto. Un poco acá esto lo habló Daniel, establecer la necesidad de dosificación de la hemoglobina glicosilada. Yo acá voy a hablar un poquito también de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada tiene la contra del costo, ese es un costo. Entonces tenemos que optimizar, porque acá también no somos administradores, pero es importante. La hemoglobina glicosilada tiene algunas contras, y van a ver que acá yo intenté ponerlo después. Acá un poco las definiciones ya las habló Daniel, lo que es hipolisemia, la hipolisemia severa, yo te voy a hablar un poquito después. Pero entonces acá yo puse un poquito de la hemoglobina glicosilada, en qué casos, cómo surgió la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada se conoce desde los años 60, 70, y se usaba como parámetro para ver el control metabólico de un diabético en los últimos 3, 4 meses, más o menos, 3 meses, y el 50% en el último mes, más o menos, de la hemoglobina glicosilada que uno tiene. Y es un porcentaje, es el 7%, 6%, o más. La glucosilación se produce en todas las proteínas del organismo. Se ve que la glucosilación a lo largo del tiempo, cuando sobrepasa cierto nivel, a nivel de los endotelios, sobre todo de esas proteínas, era deleterio. Y ese es el trastorno crónico que da la diabetes que habló Daniel. El trastorno crónico de la hiperglicemia, la afectación es una cosa que no es lo que estamos hablando ahora. Acá es los picos de hiperglicemia en un contexto de otra enfermedad. ¿Cómo entró esto? Y bueno, esto fue en el 2010 más o menos, creo que aparecía, yo no me acuerdo bien porque lo de diabetes lo leí hace un tiempo porque me interesó. En el 2010 por ahí entra en las pautas de la Asociación de la Diabetes Americana como, como diagnóstico de diabetes, ¿tá? Que el valor era 6,5 más o menos que se preconiza. Eso se hizo tomando mediciones de la glicemia en poblaciones grandes, en pacientes que no eran considerados diabéticos en principio, y que se llegó a través de una fórmula que es la hemoglobina glicosilada media, que es la fórmula que ya mostró Daniel, que después acá yo también la puse. Y esa hemoglobina glicosilada se dice, bueno, en los últimos 3 meses este paciente está en un rango entre 1 y algo a 1,50, cuando el valor de hemoglobina glicosilada en los últimos 3 meses estaba alrededor de 6,5. O sea que mayores de 6,5 estaban en un rango superior a lo que se pedía de valor de glicemia para entrar en el criterio del diagnóstico de diabetes. No sé si se entiende. Entonces se vio que 6,5 coincidía en los últimos 3 meses, más de 6,5 equivalía a una glucosa en sangre en los últimos 3 meses por encima del rango preestablecido para el diagnóstico de diabetes por la Asociación de Diabetes Americana. ¿Tá? Entonces ahí se llegó a que ese promedio llegaba a 6,5.
Nosotros pedimos 7,5 más o menos en el crítico por todo el disturbio metabólico que tiene dentro del estrés que implica una sepsis, un politrauma, en fin, un crítico. Eso fue como entró la diabetes, la hemoglobina glicosilada a jugar acá. ¿Cuáles son las limitantes, digamos, o aquellas cosas en las cuales van a ver que son bastante lógicas, además? Yo puse acá, por ejemplo, no son parámetros fiables para evaluación, por ejemplo, en los pacientes que son anémicos severos, un paciente que tiene una hemoglobina de 6, 7, ¿no? Importante, en las cuales fueron transfundidos, por ejemplo, se entiende que la hemoglobina que estamos midiendo no va a ser la del paciente. Toda enfermedad que acorte la vida media de los glóbulos rojos, anemias hemolíticas, dishemoglobinopatías congénitas, talasemias, en fin, ese tipo de cosas, menor se entiende. ¿Tá? En esos casos, en pacientes que ya vienen. Y la otra que yo acá, creo que me olvidé ponerlo ahí, eran aquellos pacientes en el cual nosotros, por la historia clínica, el paciente ya es un diabético conocido o no, pero surge en la historia clínica que se le pidió una hemoglobina glicosilada hace menos de 3 meses, y ese paciente tenía un valor determinado de control o no, 7, 8, 9, lo que fuere, y ya la tenemos. Si ya la tenemos por la historia clínica, nosotros tenemos acceso ahora a la historia clínica al dossier, podemos estar. En esos pacientes lo tomamos como el valor de control metabólico, ¿no? No sé si se entiende. Y en este tipo de pacientes, si están transfundidos, por ejemplo, politrama o algo, no viene. Esa es una de las limitantes en las cuales la hemoglobina glicosilada en realidad no es clínico pedirlas, tenerlos nosotros en pedir, porque nosotros somos los que los vamos a pedir. Es como pedir el antígeno neumo, que ahora lo piden los coordinadores. Bueno. El ritmo, los controles, otra cosa que quería hablar de eso, de la hemoglobina glicosilada, bueno, la fórmula ya la dio Daniel, que es un poco dentro del protocolo, los pacientes si son diabéticos o no. Acá yo puse otro, siendo el protocolo mismo, el ritmo y la suspensión de la infusión de insulina, así como la frecuencia de los controles de la glicemia, se les hace en un criterio médico tratante y frente a cambios clínicos del paciente. O sea, si el paciente se choca, empieza con retención, hay que suspender la nutrición, tiene un cuadro agudo de abdomen asociado, y hay que suspender la nutrición, en fin, cualquier cosa, un eco transesofágico, una hemorragia digestiva, cualquier cosa de eso, hay que aumentar los controles, si se quiere, y suspender la infusión de insulina. Es un poco lógico, pero no queríamos dejar un poco librado a eso. O sea, que no te vengan a preguntarle, ¿suspendo? Bueno, sí hay que suspenderlo, y se aumentan los controles. Después, el rango objetivo es lo que ya dijimos, eso se lo habló extensamente Daniel, cuáles son los rangos objetivos, en los pacientes diabéticos o con sospecha de diabetes o que tengan hemoglobina glicosilada mayor de 7 al ingreso, que sea que tiene un descontrol, ser un poquito más, entre 160, 220, 180, 220, los que hablan, ser un poco más liberales en ese tipo de pacientes, un poco más controlados que los otros en los cuales no eran diabéticos, se puede ser un poco más exigentes, si son pacientes con cardiopatía o otras cosas. Y yendo un poco al protocolo, en sí, bueno, lo de siempre, ¿no? Se puede preparar 100 unidades en 100 o 50 unidades en suero salino isotónico al 0,9 con una unidad por mililitro. Acá está la preparación. Y después un poco, ¿qué cosa quería hablar yo? ¿Tienes eso periférico o no? Ahí se... ¿No tiene? ¿Necesidad? Sí, hecha la indicación. Yo no sé qué va a terminar. Mantener el diseño termal posible. Acá está. Acá están un poco los objetivos, Y los después objetivos que van a estar la acá. sonda. Por los Y en motivos todo caso, que si se habló tenemos que de hacer forma acá, teórica. tenemos que hacer como palialis. No Rosa, sé, te estoy escuchando, bárbaro. Bueno, lo que decía Daniel, yo puse primero porque me pareció, jerárquicamente me pareció bien importante esto, la variabilidad glicémica, ¿no? Tratar de evitar el desarrollo de esas excursiones, ¿no? De que tiene un paciente que tenemos de 6 y después tenemos 0,50 o 50 y 600 miligramos por decilitro, en fin, que no pueda tener esa amplitud, es lo que más se entiende, y tenerlo siempre dentro del rango terapéutico, del tero que decía Daniel, por todos los motivos que él expresó de la importancia de mantenerlo. ¿Tá? Previene la infección de sitio quirúrgico, menor tiempo de ARM, menor infección, asocia menos complicaciones en los pacientes, tanto quirúrgicos como médicos.
¿Está? Esto es lo que hemos dicho. Este dato también lo tiró Daniel ahí en su momento con el trabajo de Carpenter, que había sido de 15.000 y pico de pacientes, ingresaron y cumplían el diagnóstico. 9% de esos pacientes por biohemoglobina glicosilada mayor de 6,5, que fue lo que intenté un poco desarrollar previo, por qué se decía que estos pacientes eran diabéticos, era en ese criterio, por ciento que lo desconocían, de hecho, previamente, era el 9% en ese trabajo. Y bueno, y ahí empezamos a ver. Y ahí está la otra, es la toma de cuál tomamos, no solamente que venga el enfermero y le hace el paciente viene en shock, sin PA, lo tenemos que intubar, ventilar, y se le toma la muestra y te dice, mira, tiene 200 miligramos por decilitro, o mayor de 2. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Y bueno, lo ideal es, el gol estándar es, tanto sea de línea arterial o venosa, hacerle una toma primero, una toma de muestra, y si hace una vía venosa central mejor, y tomarlo a ese como guía, a esa inicial como guía. Después se envía la muestra al laboratorio. La muestra del laboratorio, esa va a ser el que nosotros vamos a tomar como inicial del paciente, para ver si tuvo más de un 80 o no, y ahí ver si resolvemos después pedir la hemoglobina glicosilada de acuerdo al perfil, y si sacamos de historia clínica que no era diabético conocido y no tenía hemoglobinas previas, en fin, tomamos ahí. Porque el paciente puede estar chocado y puede subestimar la glicemia, y te dice, mira, tiene 0,70, y de repente central tiene 3. ¿Se entiende? Porque consumió en la periferia esa glicemia. Entonces eso hay que tenerlo mucho en cuenta también. ¿Tá? Y bueno, en general, esto se va más o menos, si no era conocido, ¿no? Un paciente diabético conocido, seguramente si el paciente ya es diabético conocido, y si más si te dice que ya en la historia sale que venía recibiendo 30 y 20, yo qué sé, póngale, de NPH, seguramente ya tenga que arrancar con, el criterio clínico sería empezarle ya con la bomba de infusión de insulina cristalina a corto plazo, en 1 o 2 controles ya está, no precisamos mucho más. En aquello que nos quedamos un poco la duda si era, no era, tiene un poco. Bueno, ahí podemos empezar con esto, arrancamos de abajo para arriba, ¿no? Empezamos con, por ejemplo, hacemos correcciones según insulina cristalina, según estos criterios, y vamos viendo. Y ahí, en eso nos da un periodo, un lapso, para empezar a ver si le vamos a poner la insulina cristalina, con qué criterio, y ahí empezar de persistir en 2 o 3 ajustes más o menos que nosotros les hacemos. Ahí ya tenemos que ver, ya te digo, si está el paciente chocado, ya era diabético conocido o algo, ya seguramente en el segundo control ya le podemos empezar con bomba de insulina cristalina, eso es un poco de criterio y sentido común, y ahí vamos a comenzar con la bomba de infusión continua. Acá está un poco lo que habíamos calculado, que yo acá puse la fórmula, que ya creo que te había mostrado Daniel, mejor incluso, el valor de hemoglobina glucosilada promedio, con el otro que era con mayor de 80, la brecha de 80 miligramos por decilitro, en estos pacientes, por ejemplo, había sido de mal pronóstico, cuando esa brecha era muy grande, más en los pacientes no diabéticos era mayor todavía. En los pacientes no diabéticos. Y el rango objetivo, acá, los pacientes críticos, y ahí yo recalcaba esto, lo que yo empecé hablando de esto, que no son un grupo homogéneo, y hay que individualizarlo, y ahí está el criterio médico, clínico, de hacerlo. ¿Tá? El valor, aquellos que sean o no críticos, más o menos proponen 140 a 180, pero en aquellos pacientes en los cuales la hemoglobina glucosilada es mayor de 7, como dijo acá Daniel, entre 160 a 220 parecería que fuera, según la información disponible, una estrategia un poquito más liberal respecto a la glicemia, no preocuparnos tanto si nos dice que tiene 220, 80, no apurarnos, porque sabemos que esos pacientes ya tienen un preacondicionamiento glicémico, vamos a llamarlo así. Y ahí para ajustarlo. Los rangos objetivos, más o menos, lo que decíamos, pacientes médicos, quirúrgicos, no diabéticos, que se hemoglobina glucosilada menor de 7, en fin, 140, 180 parecería ser un rango más o menos objetivo. Y en los pacientes ahí, acá podría ser 160, pero ahí entre 180, 220, un poquito más arriba, promedialmente 2, ahí podría ser una buena clínica y un objetivo. Porque acá no tenemos que olvidar que nosotros estamos corriendo contra algo que creo que Yamada en algún momento había llamado la atención, que fue el primero que hizo, no una crítica, pero había hecho trabajo que no pudo reproducir de los de Vanderberg originales, fue por el 2005, 2004, de que en realidad toda la bonanza que era el control estricto se define más o menos por una glicemia capilar entre 80 y 110, más o menos,
miligramos por decilitro, se asociaba con un índice que en algún punto, en alguna literatura que habíamos visto ahí, decía que era inaceptable de riesgo de hipoglicemia, ¿no? De hecho, la hipoglicemia, si ustedes se acuerdan, en lo que son los COSEPA, la hipoglicemia en el paciente internado, sea o no diabético, es un ¿cómo se llama? Es un evento centinela. No podemos permitirnos que en la unidad de cuidado intensivo tenga un paciente que esté agraviado por un trastorno por hipoglicemia. ¿Se entiende? Porque además, como dice un amigo, tenemos el suero glucosado ahí y tenemos los controles y tenemos todo para que el paciente no lo tenga. Entonces eso es un evento adverso mayor, que el paciente quede agraviado, y aunque no quede agraviado, nosotros sabemos que es deleterio para el cerebro, fundamentalmente para el cerebro. Entonces, no está bueno que el paciente, estando acá, haga hipoglicemia. Por eso la estrategia liberal además nos previene de eso. Y ya que sabemos que además la sobrecorrección en los diabéticos es también demostradamente mala para el paciente, no está bueno. El esquema inicial, más o menos, una vez que corregido, ya sabemos más o menos el rango. Incluso en algunos lugares yo he visto, en el policial otra vez había algunos que están metidos en esto, no todos los médicos, pero algunos, le había puesto incluso el rango que yo quiero de ese paciente. Si es un paciente neurológico, que además es diabético, bueno, le voy a poner el rango que yo quiero. Yo quiero estar, como yo digo, ¿qué PAM quiero para este paciente que es un neurológico? ¿Qué PAM quiero para este paciente que es un séptico? ¿Qué PAM? Bueno, esto es lo mismo. Acá yo como médico pongo el rango en el que yo lo quiero tener, por el mayor tiempo posible, de acuerdo a mi criterio clínico. Entonces yo, adaptando ese rango al rango objetivo que quiero, va la infusión de glicemia, que empezamos ahí en el segundo o tercer control, de acuerdo a la clínica, y con más o menos, esta guía. Esta es una guía, y es una guía que, incluso en un protocolo de otro servicio que uno estuvo mirando por ahí, ahora que hoy día se puede ver todo por YouTube, por todos lados, y hay unos que son muy complejos. Yo acá traté de hacerlo más, lo saqué de un lugar que es bastante práctico y poco complejo, porque no podemos complejizarlo, porque yo lo vuelvo al principio. El paciente seguramente no es el único problema que tiene otros problemas, y enfermería tiene otros problemas, y a veces cuando hay enfermería. Entonces hay que tener todo eso en cuenta, y para que el paciente no sufra y no haga una hipoglicemia porque tiene controles y somos estrictos en 5,054. Entonces, esto es más o menos así. Y esto es más o menos los rangos. Esto es una tabla que después va a ver seguramente al lado de la cama del enfermo, y decir, bueno, pasar al protocolo 1, protocolo 2, el segundo control, y un poco con estos criterios. Los pacientes más o menos se inician todo en el protocolo 1, salvo aquellos pacientes que van a ver acá abajo que dice con perfusión de vasoactivos, noradrena, dobuta, bajo tratamiento corticoideo. Estos pacientes más o menos son aquellos en los cuales uno ya sabe que si está tolerando, si está con nutrición parenteral, porque va a entrar seguro. Seguramente estos pacientes van a ir al aumento de la glicemia, de la que nos dieron, y empezamos con una nutrición, va a ir a un aumento seguramente. Si los pacientes están con vasoactivos es porque están más estresados, están más chocados. Es lo que decía Daniel, que después es difícil de discernir si el crítico si esas variaciones de la hiperglicemia o la hiperglicemia de estrés es porque son pacientes que están más graves, más inestables, o entonces en todos esos pacientes seguramente se arranque en el protocolo 2, que tienen un rango un poco mayor de glucosa, de glicemia, ¿no? En sangre. Entonces ahí, después de que comenzamos la infusión, el protocolo va, lo que yo le decía, era en un sentido o en el otro. Generalmente cada 2, es decir, cuando el paciente se está inflamando, el paciente está cada vez más hiperglicémico, bueno, vamos pasando el protocolo. Tenemos 2 controles en 3, por ejemplo, a pesar de que nosotros le subimos la infusión, lo pasamos a 4. Sigue manteniendo una hiperglicemia que está dentro de 240, 269 cuando lo pasamos al otro. Bueno, pasamos al rango siguiente, a 6, por ejemplo. ¿No? ¿Se entiende? O sea, cada uno se va corriendo hacia la derecha por el protocolo siguiente. Como el cambio más importante es que tenemos que ser precisos en que la queremos mantener en nuestro rango objetivo. Siempre tenemos que ver dónde queremos estar. Y si es necesario subir la insulina, seguramente esto requiere un trabajo de enfermería que va a haber que hacer varias veces, con las NERFs también, porque requiere una actitud de enfermería que tiene que estar más atenta, porque cuando yo tengo que llegar a ese rango objetivo lo más rápido que puedo, porque ya sabemos que si el 80% del tiempo el paciente está en mi rango objetivo, hay probablemente hay mejores resultados. Entonces yo tengo que llevarlo al rango objetivo
lo más rápido que puedo. No puedo esperar hasta el próximo control de la glicemia, a ver en cuánto está, y si está en 2, lo sigo dejando. No, tengo que ser activo y proactivo. Si cuando yo hago una modificación a las 2 horas tengo que volver a medir, y si sigo estando fuera del rango, tengo que aumentar el nivel de la infusión de insulina. Y si en algún momento me pasé de rango, tengo que disminuir. Es decir, filosóficamente lo que hay que hacer es más controles y estar más arriba y tratar de estar siempre en el tiempo en rango objetivo, que por eso decíamos que era como que el dominio unificador de todos los dominios de la hiperglicemia. El objetivo pasa a ser ese. Digo, quizás esa es la diferencia más importante con el protocolo anterior, que como que, o los años anteriores, que era un poco más estático. Esto es como que es más dinámico, para un sentido y para el otro. Ahí está. Entonces, espero que lo hayan escuchado ahí, que fue meridianamente claro. Bueno, la medición, y ahí viene un poco los controles que van asociados. Cuando hay cambios, por ejemplo, acá se dice la medición de la glicemia al inicio de la perfusión, se entiende, formularia al inicio de la perfusión, y generalmente a la hora. Lo que dice Daniel es que cuando hay un cambio de infusión, si el paciente está inestable, acá capaz que a la hora ya es demasiado, capaz de hacerlo a los 15, 20 minutos, acá podemos cambiarlo de repente, y hacerlo, y si en ese cambio de infusión a los 15 y a los 15 y a la media hora sigue estando estable, bueno, ahí lo volvemos a espaciar. ¿Se entiende? Esto es un poco adecuarlo a esto, eso fue una tentativa inicial para hacerlo, después se puede modificar. Si después de 2 horas y no hubo ningún cambio, por ejemplo, se pueden comenzar a hacer determinaciones cada vez más espaciadas, cada 2 horas, cada 4, en fin, de acuerdo a la estabilidad del paciente. De estabilidad metabólica, ¿se entiende? ¿No? El paciente va a estar intubado, ventilado. Acá está. Cuando la glicemia, lo que decía Daniel, cuando está por encima de 180, por ejemplo, más en 2 horas consecutivas, ahí pasa, y nosotros mantenemos esa infusión, pasar al algoritmo superior. Lo mismo pasa cuando baja de 120, pasar al algoritmo inferior. O sea, el algoritmo va a ser ir para arriba y para abajo. Va a ser en un sentido o en el otro, a la mejoría. Después, frente al cese brusco de nutrición parenteral, por cualquier causa, como ya lo dijimos hoy, los controles se van a aumentar en frecuencia. La insulina no se debe suspender si el paciente está instalador fuera de la unidad. ¿Tá? Esto es bastante lógico porque perdemos el control del paciente. No le vamos a hacer, cuando vamos a la tomografía, por ejemplo, nunca había hacer una hemoglucotés en una tomografía. Entonces tenemos que preferir tener un poquito más dulce, vamos a decirlo así. El nivel de glucosa menor de 70 se suspende la infusión de insulina, administrar dextrosa al 10%, esto no debería pasar, porque nosotros acá la infusión la paramos en 120 por un rango de seguridad, o la disminuimos, ¿tá? Y los controles se ajustan, ¿tá? Y por encima de 40 miligramos por litro, 0,40, acá yo lo puse acá, no sé si capaz que el jefe de servicio es otra cosa, pero yo lo reportaría como un evento adverso en la carpeta de registros, porque esto no debería pasar. La idea de este protocolo, tanto de control como de insulinoterapia del paciente, es justamente tratando de prevenir la hipoglicemia, que es lo que no queríamos. Yo que sé, por algo pasó, y esto no con un fin punitivo, ¿se entiende? ¿No? Digo, esa es la idea del evento adverso, sino para decir cómo nos pasó esto, ¿no? Por eso hay que hablar. Nuevo control en 15 minutos y bueno, se ajusta al hallazgo. Después acá se hizo una tentativa, que esto no sé si es centrarlo, porque esto ya no entra en eso. Esto capaz que es un exceso mío, pero yo ahí medio que lo puse y después me arrepentí, pero tal, ya que había quedado ahí. Cuando más o menos pasaba la perfusión de insulina cristalina al régimen de insulina subcutánea NPH, ¿no? Es decir, cuando el paciente, los requerimientos de insulina sean menos de 2 mililitros hora, el paciente pasa al régimen de dieta oral, la suspensión de la nutrición enteral y parenteral, y más o menos esta fue una tentativa del inicio de la NPH, pero bueno, eso ya es más opcional de ver cómo se va haciendo en forma tentativa, hacer el promedio y después poner 2 tercios y 1 tercio, si uno quiere hacerlo, o dividir en 2 o 3 dosis, sobre todo el de la noche, ajustarlo, y más si el paciente toma colación, eso ya está estable como para poder comer y ajustarlo en la insulina. Eso ya es un poco más artesanal y ya no escapaba un poco al objetivo de esto, que era cuando el paciente está en el CTI y inestable. Y bueno, un poco, yo no tengo mucho más de lo que me había anotado, era eso. La bibliografía creo que Daniel se los va a poner a disposición, todo lo que ustedes más o menos quieran, y lo podemos conversar en cualquier momento. Si alguno tiene alguna cosa, creo que estamos todos conectados ahora, que nos manden a ver de cómo se llegaron a esas cosas. No sé si Daniel quiere decir algo, Julio. Una pregunta,
en términos prácticos, para empezar a mejorar el manejo de la glicemia, ¿a qué paciente vos le recomendás desde hoy empezar a medir hemoglobina glicosilada? Pedirle, porque no lo estamos haciendo habitualmente. Sí. Yo creo que ahí pasa lo que yo te decía. Primero, la historia clínica, fijarnos en el dossier, si es un paciente que tiene. Una guía poco práctica, esto es un poco personal, esto es medio, si me pedís una opinión así, en aquellos pacientes que ya tienen, que te dicen que tienen microangiopatía, glaucoma, que tienen retinopatía, son amputados, y seguramente tienen un mal control de la diabetes previo. Yo en ese paciente capaz que si uno, esos pacientes seguramente sí. Si el paciente no tiene nada de eso, no tiene microangiopatía, no está amputado, no tiene retinopatía, tiene un buen control, y ni que hablar si tiene una hemoglobina glicosilada en menos de 3 meses, yo creo que no requiere. Si el paciente está hiperglicémico, se comienza con la insulina, con la insulina y se lo deja en el rango inferior de la normalidad. Yo creo que de acuerdo a los resultados que hay hoy, yo creo que habría que pedirlo en todos los pacientes que tengan una glicemia de ingreso mayor a un 80, que después lo podamos hacer o no, es una cosa distinta de lo que deberíamos hacer si tuviéramos en las condiciones ideales. Si viene un paciente con más de una glicemia de ingreso mayor a un 80, yo creo que estaría bueno pedirlo porque además nos va a dar información sobre todo de esa brecha glicémica, de qué control previo tuvo la glicemia y aprender a ver que son grupos de pacientes diferentes. Pacientes que controlaron mal su glicemia, que tienen o diabetes previa, nosotros vamos a tener que ser menos estrictos en el control y creo que eso es una práctica que debemos empezar a hacer. Si no se puede, bueno, habrá que capaz, que si no lo tenemos disponible para todos, capaz que, como decís vos, si ya tiene una microangiopatía, si ya tiene elementos de diabetes con mal control, que ya suponemos que tiene un mal control, bueno, ahí capaz que no nos aportaría mayores datos, porque sabemos que a estos pacientes vamos a ser menos estrictos con el control de la glicemia. Los pacientes que no sabemos si son diabéticos, y los que no tienen ostensiblemente mal control, si ingresan con glicemias mayores a un 80, yo creo que hay que pedirle, o empezar a hacer la práctica. Esto, como decíamos, que esto va a ser un cambio un poco en lo que venimos acostumbrados en cuanto a los protocolos. Entonces yo creo que habría que pedirlo. Podríamos quizás, como dice Chino, si son ya, suponemos que tienen un mal control, porque tienen muchos microangiopatía, cosas ya de diabetes de mal control, bueno, capaz que en eso podríamos obviarlo, pero nos vamos a llevar muchas sorpresas, no sé, capaz que al juntar incluso datos, a ver cuántos pacientes diabéticos no conocidos vamos a tener. Seguramente entre un 10%, seguramente tengamos de pacientes que no conocemos. Yo vi en algunos trabajos decían 18% de pacientes diabéticos que ingresan a la UCI. A mí me llama la atención, yo creo acá en el Pasteur, no sé, el porcentaje de pacientes diabéticos parece mucho más. De ver todas las historias, todos tienen algún grado. Creo que tenemos más de 18% de pacientes diabéticos en la comunidad.